Bueno, el lupus, acuérdense que les dije la misma definición de la artritis, solamente que este tiene otros componentes, es mucho más frecuente en las mujeres, y es un trastorno inflamatorio caracterizado por la producción de autoanticuerpos contra múltiples antígenos. Hay un montón de factores, esto es como si fuera la epigenética, es decir, hay elementos que se tienen que activar, como que ustedes tienen muchos botones apagados. Cuando se van prendiendo distintos, o sea, no todos los pacientes que tienen tendencia a un lupus van a desarrollar un lupus, pero si el paciente es mujer, tiene, digamos, involucrado las hormonas como estrógeno o prolactina, tiene factores infecciosos que se asocian a los anteriores, más factores ambientales, más factores genéticos, como habla ahí de los HLA con receptores para los fragmentos PC de la inmunoglobulina. Todos esos son factores que predisponen. La causa absoluta no se sabe, pero todos son elementos que contribuyen para que un paciente desarrolle un lupus. Fíjense que es 3 a 6 veces más frecuente en negros, 2 a 5 veces más frecuente en orientales. La edad es más o menos de 15 a 40 años y fíjense, el sexo femenino el 90%. De todos modos, yo he tenido pacientes con lupus masculino, a pesar de que es mucho más frecuente en la mujer. Síntomas constitucionales como lo otro, el paciente tiene anorexia, adelgazamiento, fiebre en los periodos de reactivación, síntomas musculoesqueléticos, artromialgia, fíjense que está puesto en otro color, artritis no erosiva, que es la diferencia con el lupus. Artropatía crónico y también tienen fenómenos de tenosinovitis. Es decir, que el paciente del lupus le puede venir con la misma mano que le viene el que tiene artritis, pero el mecanismo es diferente. Tienen mucho componente de piel a nivel del lupus. Ustedes saben cómo se presenta un paciente con lupus, el eritema malar en alas de mariposa. Bueno, fíjense que este paciente tiene la piel muy adelgazada y tiene zonas con distinta irrigación. Estos pacientes pueden tener lo que se llama el síndrome de Raynaud, que es ese síndrome donde el paciente les dice que se les cambia de color las extremidades de los dedos cuando hace mucho frío o cuando las sumergen en el hielo, y estos son por fenómenos de vasculitis inmunológico. Fíjense que este paciente también tiene un lupus, pero también tiene procesos artrósicos. Este sí, típicamente, a mí si me muestran esta mano, yo les digo directamente que esto no es una artritis, y si pienso en una enfermedad inmunológica, pienso fundamentalmente por los trastornos vasculares. Fíjense que hay zonas totalmente pálidas, zonas eritematosas, esto se trata de un lupus. Esto es lo que les decía, eritema malar en alas de mariposa, que es un eritema que se presenta de distintas características, pero tiene esa distribución como si fuera un antifaz que incluye toda esa zona. Fíjense esto. Todo esto son eritemas malares. Estas son las reacciones que se presentan de fotosensibilidad. Pueden aparecer, que eso es por lo que les pueden consultar a ustedes, son úlceras bucales, que lo importante es que no duelen. Si el paciente tiene además otros elementos de lupus, es para pensar también en la posibilidad de alopecia. Fíjense las manos, son dedos como que están alargados, manos con zonas blanquecinas y zonas eritematosas. Fíjense la punta del dedo mayor de este lado. Esto es totalmente un fenómeno de Raynaud. Y tiene como un eritema, fíjense que es como si tuviera una red vascular, no es una mano normal característica. Me parece que me dio la foto a lo último. Fenómenos de vasculitis, esto que yo les decía, que los complejos inmunes se depositan en los vasos pequeños y generan estos procesos así de necrosis vascular por procesos de vasculitis. No sé por qué estoy bueno, miren las fotos primero, después vemos la patología. Esto, uno de los criterios son las itis, pericarditis, peritonitis, son los derrames pleurales, pericárdicos, peritoneales. Fíjense que normalmente una ecografía de tórax tiene que tener el seno costodiafragmático que termina, digamos, en forma mucho más clara, y el borde, digamos, del corazón no presenta esta estructura que es así como si no tuviera un límite. Esto es porque hay líquido ahí. De este lado se ve menos,
pero en este lado se ve claramente que el seno costodiafragmático está ocupado por líquido. Esto lo sienten cuando ustedes lo ocultan, eso que yo les decía, que se les sienten los ruidos, las zonas de las bases está disminuida la entrada de aire. Bueno, eso es una neumonitis. Estoy pasándoles al revés la diapositiva, ahora vi la ah. Sí, me ha faltado. Bueno, vamos a hacer más corto entonces. No, esta parte no se las pasé. Sí, eso sí. Bueno, ya estamos bien entonces. Bueno, queda poquito, chicos, entonces. Ya les voy a aclarar un poco más las cosas con los criterios. Bueno, entonces vamos a ver, queda poquito. Se los voy a aclarar lo que falta en un monítico, uno de los criterios también. Fíjense que acá en esta zona se ve como un infiltrado, y que puede ser un infiltrado inflamatorio por el mismo núcleo. Bueno, en la clínica, pero acá está hablando de la parte de los anticuerpos. ¿Se acuerdan que le dije? La artritis reumatoidea, típicamente factor reumatoideo. El lupus es mucho más, digamos, tiene muchos más elementos, como son anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anticuerpos anticentrómeros, anticuerpos antifosfolipídicos que generan fenómenos, digamos, de coagulación, por lo cual hay que anticoagular a estos pacientes, tienen falso positivo para sífilis. Estos son todas pruebas de laboratorio, pero fundamentalmente que sepan que tienen esto, que está acá abajo, que son los anticuerpos antinucleares, que se denominan ANA o FAN, factores antinucleares. Y dentro de esos factores está el anti-ADN. Entonces está todo mezclado esto. Bueno, esto, a ver si alguno se anima a decirme, está ahí puesto, pero si se anima a decirme qué es esto, con qué está relacionado, de lo que hablamos al principio, si lo saben, así que díganme. Sí, bien. ¿Por qué? Perfecto. ¿Quién más debería tener? Es un diagnóstico, es una patología con sequedad. O sea que hay sequedad en todas las glándulas de secreción exógena. Tiene disminución de la secreción de los ojos, y cómo lo evalúan a eso. Cuando ustedes lo interrogan al paciente, le tienen que preguntar, ¿usted siente la sensación de ojo seco, sensación de arenilla en el ojo, que tiene algo en el ojo? Eso se puede medir teóricamente a través de unos testes que se llaman test de Schirmer y de Rosa de Bengala, que suele hacer oftalmólogo para determinar si hay úlceras y si hay disminución de la secreción ocular. Eso es un detalle. Bueno, este paciente sí, le veo eso. ¿Qué le preguntarían a este paciente? Ustedes lo único que viene es un paciente que les trae esta foto. Dice, doctora, esto puede ser algo, y les ponen, para que ustedes no tengan duda que esto es una conjuntivitis, que es una queratoconjuntivitis zika. ¿Qué le preguntarían además de esto? Si tiene boca seca. Perfecto, si tiene boca seca. Supongamos que el paciente tiene boca seca, tiene esto que siente arenilla en los ojos, y no tiene otros síntomas. Yo pienso que es un síndrome de Sjögren. ¿Qué le hago? Pregunta de examen. No es mía esta, pero es pregunta de examen. Para el diagnóstico, anótenlo, de síndrome de Sjögren, el diagnóstico es biopsia de glándulas salivales menores. Ni se les ocurra decir de glándulas salivales solamente. Es de glándulas salivales menores, porque ya van a ver ustedes la técnica, lo mismo que, o menos que sacar un diente o sacar una muela, es sacar, digamos, una glándula salival menor. Ahí va una parte de la pregunta.
¿Cómo sigue la pregunta? Van a decir sí, se hace una biopsia. Bien. ¿Qué les tiene que informar la biopsia para que ustedes le pongan el título de que es un síndrome de Sjögren? Pero eso no te hace diagnóstico, eso puede ser una atrofia glandular. El diagnóstico no lo van a adivinar porque es un diagnóstico histológico, es que aparezcan células, linfocitos, reemplazando ese tejido glandular. Linfoplasmocitario, un infiltrado linfoplasmocitario, listo, diagnóstico de síndrome de Sjögren. Ahora, ¿síndrome de Sjögren primario o secundario? ¿Qué le preguntarían para saber si es primario o secundario? Más que patología, alguna otra sintomatología. Bueno, supongamos de que el paciente sabe que tiene otra patología. ¿Qué patología debería ser? Hay otras más, polimiositis, dermatomiositis, esclerodermia. Pero parece que el paciente no sabe. Entonces, ahí sí se pide para descartar factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares. Pero el síndrome de Sjögren es esto, es la disminución de la secreción de los ojos, la disminución de la secreción de la saliva, y no se vayan con la medición, porque sí, se hace, los oftalmólogos colocan un secante, miden cuántos centímetros moja la lágrima, no, pero lo que hace el diagnóstico, que es lo que ustedes deben saber, es una biopsia de glándulas salivales menores. No se vayan que ya terminamos. Esto es el resumen de todo. Criterios de clasificación para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Y esto sí es lo que les hace un resumen. La erupción malar que les mostré recién es un eritema. Al decir eritema es una mancha, no tiene relieve sobre la piel. Pero puede tener también, vamos a ver, la erupción discoide. Es un eritema plano o alto sobre las eminencias malares que no suele afectar los surcos nasogenianos. Afecta esta parte de acá. Puede aparecer, ese es uno de los criterios. Otro que puede aparecer como una erupción discoide, que en general la erupción discoide se refiere a la afectación solamente de piel. Son placas eritematosas altas con deformación queratótica, adherentes y tal, no importa eso. Hay una afectación que solamente afecta a la piel, no tiene ninguna otra manifestación a nivel sistémico, se denomina el lupus discoide. Otro de los criterios es la fotosensibilidad, esa foto que les mostré que tenía el pecho con unas manchas, que quiere decir que la persona que normalmente se coloca al sol no le deben aparecer manchas, a estas personas rápidamente al colocarse al sol aparece la fotosensibilidad. Erupción cutánea a causa de una reacción insólita a la luz solar preferida por el paciente o observada por el médico. Ojo, no a todos los que les salen porque hay un montón de causas que pueden producir esa eritema, solamente el eritema y no le van a decir que tiene un lupus. Por ejemplo, hay muchas personas que son alérgicas, incluso ustedes mismos cuando van a rendir muchas veces aparecen, y esos son otro tipo ni siquiera de patología, sino de respuestas del organismo ante distintos estímulos. Úlceras bucales, eso sí es importante que lo sepan, porque ustedes le pueden encontrar una úlcera al paciente que no le duele la boca y bueno, sería una forma de pensar que puede tener un lupus. Artritis, ¿cómo es la artritis? La artritis es no erosiva, que afecta, fíjense igual que la otra, dos o más articulaciones periféricas caracterizadas por dolor a la palpación, tumefacción o derrame. No es muy diferente a la artritis que presenta la artritis reumatoidea. Esto sí, la serositis, lo que les decía recién, eso que les mostraba que el ángulo, el seno costodiafragmático estaba ocupado, eso sería pleuritis, porque hay exudación de la serosa. Entonces, si hay pleuritis, yo cuando le ponga el estetoscopio yo voy a sentir ahí como que no entran los ruidos. Y eso sería por un derrame pleural. Pero puede haber pericarditis, es decir, un derrame del líquido en el corazón, digamos en el pericardio. Entonces cuando ustedes lo oculten al paciente van a escuchar los ruidos muy alejados, porque tiene líquido que tapa el sonido de los ruidos cardíacos. Y esa pericarditis también puede ser diagnosticada porque el electrocardiograma nos puede dar manifestaciones indirectas de que haya una pericarditis, pero también hay un ruido que se denomina frote pericárdico. Es cuando ustedes pasan dos superficies y que hacen un ruido como un frote. Eso es lo que escuchan, que habitualmente no se escuchan cuando ocultan el corazón. Enfermedad renal, esto es importantísimo porque esto es lo que les digo que les marca la evolución del paciente con lupus.
una proteinuria persistente mayor a 0,5 gramos por día o 3 o más cilindros celulares. Normalmente la orina no tiene cilindros, los cilindros son estructuras como si fueran los moldes del riñón, eso normalmente no hay. Cuando aparece está hablando de un sedimento telescopado, es decir, que tiene distintas células que no deberían estar en ese sedimento. Y en estos pacientes hay que seguirlos muy de cerca con una uremia que nos marca la función renal, con una creatinina que es mucho más específico que la uremia, y lo más específico de todo es el clearance de creatinina, que son los mililitros de sangre que son limpiados al pasar por el riñón en un determinado tiempo. Pero lo que yo me interesa que ustedes sepan de que la afectación renal del paciente con lupus le marca la evolución. El paciente puede tener trastornos neurológicos del tipo de convulsiones o psicosis en ausencia de otra causa. Ojo que estos pacientes muchas veces son tratados con corticoides y los corticoides también pueden producir psicosis o convulsiones. O sea que tenemos que determinar si son producto del tratamiento o de la patología. Esto también es importante porque es muy típico. Es digamos, el trastorno hematológico de las penias, es decir, trombocitopenia, anemia y leucopenia. Están disminuidas las tres series de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Trastornos inmunológicos, que es lo que pedimos específicamente en las pruebas de laboratorio, que lo pedimos en un laboratorio inmunológico. Acuérdense que el artritis era el factor reumatoideo. Acá tenemos los antinucleares, y dentro de los antinucleares el más importante es el anti-DNA, anticentrómero y otros anticuerpos que son antifosfolipídicos. No se les pregunta esto, pero sepan que hay estudios específicos para estudiar el lupus. Un título anormal de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia o análisis equivalente en cualquier momento y en ausencia de medicamentos relacionados con el síndrome de lupus de origen farmacológico, porque hay cientos de medicamentos que producen un simil lupus porque aparecen células L o una característica de células que parece ser un lupus sin serlo. En este caso, que son más criterios, fíjense, combinación de 4 o más de los 11 criterios, bien documentados durante cualquier intervalo de la historia del paciente, hace el diagnóstico de lupus, que tiene una especificidad y sensibilidad del 95 y el 75% respectivamente. O sea que si ustedes cuando vayan a estudiar estos temas, presten atención a las cosas que yo les he dicho y fíjense, empiecen, si ya lo entendieron, por los criterios, porque los criterios les va a permitir saber cuál es la clínica del paciente. Cuando ustedes digan, tiene un eritema malar, el eritema en un ala de mariposa, después se van a buscar por qué. Pero ustedes, si saben los criterios de la artritis y del lupus, pueden hacer diagnóstico ustedes en el consultorio, orientarse para derivar al paciente a un clínico o a un inmunólogo para tratar estas patologías. Esto puede generarles bastantes dudas cuando estudien, pero estudienlo como yo se los he presentado. Fundamentalmente, o sea, si el lupus y la artritis no tienen mucho conocimiento específico, no pasa nada. Shock anafiláctico lo tienen que saber tal cual. Bueno, si no hay dudas, chicos, estamos. ¿No tienen dudas porque no entendieron nada? Porque entendieron